Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Este, yo sé que estamos pasando por un momento un poco complicado, ¿no? Por este tema de la pandemia, bueno, que ha sido decretada últimamente, pero en realidad ha venido afectando desde hace unos meses el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, yo acá les he traído un modelo matemático con la finalidad de hacer entrar en conciencia a las personas, ¿no? Bien, se los presento, aquí está, ¿sí? Está compuesto por estas cuatro variables, ¿no? Donde S sub n más uno son los contagiados del día de mañana, donde C es el contacto que tienen las personas enfermas con las personas sanas, P es la probabilidad de contagio que tiene el virus, ¿sí? La capacidad de contagio que tiene, E sub n son los enfermos del día de hoy y a esto se le suma E sub n otra vez, que son los enfermos del día de hoy, ¿no? Entonces, yo para saber la cantidad de enfermos del día de mañana, la cantidad de personas enfermas del día de mañana, yo hago estos cálculos y los voy a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a aplicar algún poquito de álgebra. Si ustedes vienen acá, estamos sacando factor común, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa acá? E sub n está aquí y E sub n está acá, entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera, ¿no? E sub n más uno es igual a E sub n, que multiplica a C por P más uno. Este C por P más uno es lo que realmente nos interesa, ¿no? Y específicamente este C, que es el contacto que tienen las personas enfermas con las personas sanas. Si esto es cero, si esto es cero, ¿no? Es lo que se quiere lograr con la cuarentena, porque no, ya deja de haber contacto de enfermos con sanos, entonces esto hacemos cero, y cero por P es cero, ¿no? Cero por cualquier cosa es cero. Y si le sumamos uno al cero me va a dar uno, ¿no? Uno más cero es cero. Entonces uno por la cantidad de enfermos del día de hoy me va a dar la cantidad de enfermos el día de mañana. ¿Qué es lo que pasó el 2 el 2 y el 3 de marzo, ¿no? Si analizamos esto, el 2 de marzo hubieron 7 enfermos y el 3 de marzo hubieron 7 enfermos. Quiere decir que días atrás, unos 15 días atrás, antes de que se detecten, en 2 días no hubo contacto de enfermos con sanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? Nosotros no podemos calcular el C por P, ¿no? Porque es un poco complicado, ¿no? Eh, el hecho de calcularlos por separado, pero sí podemos calcular todo esto junto y bueno, C por P juntos también se puede calcular, pero por separado no se va a encontrar un dato exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este C por P más uno lo vamos a llamar F, un factor F, ¿no? Y vamos a tener la nueva ecuación que va a ser E sub n más uno es igual a E sub n. En lugar de colocar todo esto, solamente vamos a colocar F. Voy a despejar F y F me va a dar es igual a sub n más uno dividido para E sub n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Es muy sencillo. Simplemente está dividiendo los enfermos del día siguiente a los enfermos del día anterior. Es decir, lo que está aquí, ¿no? 6 para uno, ¿cuánto me da? 6. 7 para 6, ¿cuánto me da? 1,16. 7 para 7 me da 1. Y así hasta llegar al día 20 de marzo del 2020 con datos, bueno, esos datos son de la mañana, son 367 enfermos que se han registrado en el Ministerio de Salud Pública, es lo que emite el ministerio, ¿no? Esto de aquí todavía puede variar un poco. Y estos de aquí han sido los factores F que estamos calculando, que ha venido, está organizándose día a día, ¿no? Entonces vemos que el último hasta el día de hoy es 1,41. Veamos. Tienen una tendencia un poco peculiar, ¿no? 1.1, 1, 1.4, 1.3, 1.0, 1, 1.07 y así, ¿no? Entonces vamos nosotros a analizar desde la última semana, desde el 13 de marzo, que es el viernes anterior, ¿no? Entonces yo voy a tomar estos datos que están acá, estoy tomando 8 días, me va a dar un promedio de 1,46 en el factor F, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar después. Vamos a escribir aquí 1,46. Veamos. 367 son los enfermos del día 20 de marzo, ¿no?
Si yo lo multiplico por 367 por el factor f, mañana van a ver 536. Y si este 1,46 lo mantengo hasta el 31 de marzo, el 31 de marzo van a ver 23.580. ¿Sí? Esto en el mejor de los casos. Bueno, en un caso intermedio, porque si nosotros analizamos desde el día lunes, miren, 1,56, 1,91, 1,51, 1,54, 1,41. Este 1,41 todavía va a variar porque aún no se registran los datos de la tarde, ¿no? Entonces aún puede aumentar. Y eso quiere decir, bueno, tomémosle como 1,50 ya. 1,5 en promedio que va a suceder de ahora en adelante. Veamos qué pasa. Al día 31 de marzo van a haber 31.745 personas con coronavirus. Eso es preocupante por lo siguiente, ¿sí? Si yo multiplico esta cantidad de personas, ¿sí?, por el porcentaje de mortalidad, 2%, supongamos, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos fallecidos aproximadamente yo voy a tener o vamos a tener hasta el 31 de marzo. Son 634 personas, ¿no? Son muchas. Y esto de aquí deja de ser gracioso cuando en estas estadísticas aparece un familiar tuyo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta C que está aquí, que es el contacto, evitar contacto, por lo menos por un mes, ¿sí? Porque de qué sirve que dejemos de tener contacto 15 días, aún sigan habiendo personas enfermas y ya salgamos a las calles y otra vez nos empecemos a enfermar y otra vez empiece a subir la estadística. Entonces, en realidad lo que se debería hacer, aunque sea muy complicado, es mantenerse en la calle hasta que todos estén sanos. Perdón, en la casa hasta que todos estén sanos. Caso contrario, no va a servir de nada el hecho de estar en cuarentena. Pero bueno, yo sé que es complicado, yo sé que el tema es difícil, que hay personas que viven del trabajo del día al día, que tal vez por obligar a cuarentena vamos a tener un nuevo problema en el país, un problema de hambre. Pero chuta, esas son cosas que debe de analizar el gobierno para poder seguir, para que no hayan problemas con los más necesitados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿No? Supongamos que hayamos hecho bien las cosas del 15 de marzo. Eso quiere decir que ya no tengamos contacto con ninguna persona enferma, ¿no? Y nuestro factor F va a bajar a 1. Es decir, el contacto vale 0, 0 por P, 0 por P, aquí estamos, ¿no? 0 por P es 0, 0 más 1 es 1, 1 por la cantidad de enfermos va a dar la cantidad de enfermos de mañana. Vamos a ver. Entonces, los enfermos de hoy son 367 multiplicado por el factor F de 1 que, suponiendo que se consiguió, mañana van a haber 367, pasado 367 y así. Hasta que todas estas personas se sanen. Pero vamos a analizar con 1,5, que me parece que es como yo lo tenía descrito acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, sí, con 31.741 personas para el 31 de marzo. El principal problema, bueno, uno dice baja mortalidad, pero yo ya le dije que esto aquí deja de ser chiste cuando en esta estadística entra un familiar de uno, ¿no? El problema es que esta cantidad de personas no entra en la cantidad de hospitales que hay en el país y se colapsa el sistema de salud pública y va a pasar lo que pasa en Italia. El porcentaje de mortalidad aumenta, ¿sí? Miren qué pasaría si el porcentaje de mortalidad aumenta al 8%. Serían 2.534 personas fallecidas. Sí, ya es considerable la cifra. Sí. ¿Y qué tal si este 1,5, si la gente no hace caso, aumenta a 1,8? Sí. Que ya, bueno, eso sería ya un extremo bastante malo. Miren, hay 235.000 personas
enfermas, quedan un total de 18.000 personas fallecidas. Y si yo mal no recuerdo, hubo algo de la OMS que emitió al gobierno que si no se emiten medidas, este número no va a ser 235.000, va a ser 800.000. Y ustedes mismos hagan sus cálculos, ¿sí? Así que por favor, yo sé que es difícil, que es complicado, pero a veces hay cosas que nosotros debemos evitar. Muchas gracias. Saludos, pasen bien.